En el ejercicio número 1 me indica que un cuerpo de masa 15 kilogramos, esto tiene 15 kilogramos, tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Una aceleración, dice, de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué fuerza resultante actúa sobre el cuerpo? Quiere decir que aquí debe haber una fuerza que está actuando sobre este cuerpo. Entonces recordemos nuestra fórmula, donde la fuerza es igual a la masa por aceleración. Bien, entonces en algunos textos tú vas a encontrar una especie de sombrerito o una pequeña flecha, también puede estar así. Esto me indica que estos elementos son vectores, mientras que la m de masa no es un vector, ¿sí? Es una magnitud escalar, simplemente como referencia. Lo que tengo que hacer aquí es reemplazar estos valores. Entonces tengo la fuerza, que es igual a la masa, que es 15 kilogramos, y la aceleración, que es 3 metros por segundo al cuadrado. Vamos a corregir acá. Aquí el valor es 3 metros por segundo al cuadrado. Bien. Entonces hacemos la multiplicación, donde la fuerza será igual a 45 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Viene a ser la unidad del newton. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado para el ejercicio número 1. En el número 2, un cuerpo de 5 kilogramos de masa. Recuerda la masa no va a cambiar. ¿Sí? Por más que un cuerpo se desplace, la masa no cambia. Varía su velocidad de 5 metros por segundo, que decir que este móvil se mueve, teniendo una velocidad de 5 metros por segundo, y cambia a 20 metros por segundo. Bien, quiere decir que esta es una velocidad inicial y esta es una velocidad final, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en el movimiento rectilíneo uniforme, variado, en un tiempo de 5 segundos. Quiere decir que todo este tramo lo hace en un tiempo de 5 segundos. Correcto. Hallar la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo. Entonces este bloque comienza a desplazarse y hay una fuerza que lo está jalando o lo está empujando. Y es eso lo que me están pidiendo hallar. ¿Con qué fuerza está siendo aplicado para que esto se traslade? Entonces nuestra fórmula sigue siendo fuerza igual masa por aceleración. Y nos acordamos de la aceleración. ¿Tú te acuerdas que la aceleración era igual a la velocidad final menos inicial sobre tiempo? ¿Sí? Entonces con este dato yo puedo trabajar esta fórmula. Entonces hago el cambio de datos aquí y digo, ¿no? Velocidad final, que es 20, menos velocidad inicial, que es 5, sobre el tiempo que ha empleado, 5 segundos. Bien. Entonces ya tengo aquí los valores. Mi aceleración será igual 20 menos 5, 15, entre 5 sería a 3, y su unidad metros por segundo al cuadrado. Este valor lo cambio aquí. Entonces yo tendré fuerza es igual a la masa, que no ha cambiado, 5 por la aceleración, que es 3. Mi fuerza será igual a 15. Y la unidad, no te olvides, va a ser el newton. Siempre la fuerza se da en la unidad de newtons. En la número 3 me pide hallar la aceleración de los bloques, teniendo en cuenta que la masa de uno es 5 kilogramos y la masa del otro es 15 kilogramos. Ahora, las fuerzas que están actuando son contrarias. Tengo una fuerza 1 que tiene 18 newton, y por acá tengo una fuerza 2 que tiene el valor de 38 newton. Bien, entonces la fórmula sigue siendo la misma, solo que si tengo dos masas y dos fuerzas, debo hacer sumatorias. Entonces mi fórmula sería así: sumatorias de las fuerzas es igual a sumatorias de las masas por la aceleración. ¿Sí? Esa es la fórmula que yo debo aplicar. Y si yo quiero llegar a aceleración, tendré que despejar. Mi aceleración será igual a la sumatoria de fuerzas
sobre sumatorias de masas. Ahora bien, ¿hacia dónde se dirige el móvil? Siempre hay que tener en cuenta la fuerza mayor. Entonces, si esta fuerza 1 es 18, quiere decir que el mayor, que es 38, es el que va a dirigir a todo el sistema. Por lo tanto, la aceleración va a tener este sentido, hacia el lado derecho. Y hago el reemplazo de los valores. Mi aceleración será igual. Primero hago la sumatoria. Sumatoria quiere decir sumar todos estos elementos de fuerza, dependiendo, ¿no? Si van al mismo sentido se suman, pero si van en sentidos contrarios se restan, así como trabajábamos en vectores. Entonces tendré 38, que va a ser el mayor, menos el contrario, ¿no? En este caso sería 18. En el caso de las masas, como las masas no tienen dirección, ellos sí van a cumplir la condición de sumatoria. Entonces yo tendría aquí 15 más 5. ¿Sí? Como ellos no tienen dirección, porque no son vectoriales, simplemente van a aumentar de acuerdo a la condición sumatoria, van a sumar, dice, entonces va a aumentar su valor. Y aquí tendremos entonces, vamos a ponerlo por acá, una aceleración igual a ¿cuánto? 38 menos 18, tendríamos el valor de 20 sobre 15 más 5, también es 20. Quiere decir que mi aceleración es igual a la unidad. Y su unidad en este caso sería metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos la aceleración de todo ese sistema. En el número 4 me pide hallar la tensión de la cuerda que une a los bloques. Un bloque de 9 kilogramos y otro de 11 kilogramos. Aparte de ello, tiene dos fuerzas. Una fuerza de 60 newton y una fuerza de 20 newton. Entonces a mí me están pidiendo que halle la tensión aquí, que los une. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si la fuerza mayor es 60, quiere decir que la aceleración va a ir en este sentido. Lo segundo, la tensión que está en este lado tiene que ir contrario a la fuerza mayor. Por lo tanto, la tensión va a tener este sentido. ¿Sí? Ese sentido va a tener la tensión. Pero para hallar la tensión, yo lo primero que tengo que hacer es hallar la aceleración de todo el sistema. Entonces, hallamos este primer valor. Y usamos lo que hemos visto anteriormente. Sumatoria de fuerzas será igual a sumatoria de masas por aceleración. Entonces aquí de forma directa voy a restar 60 menos 20. ¿Por qué? Porque él es menor. Él es el que va a jalar. Entonces sería 60 menos 20 es igual. ¿Recuerdas? Las masas se van a sumar. Ellos no se van a restar. Ellos se suman. Quedaría 9 más 11. Y tendré aquí mi aceleración. Ahora sí, acá tendré 40 sobre. Y lo que está multiplicando pasará dividiendo. 9 más 11 sería 20. Sobre 20 es mi aceleración. Acá tendré el valor de 2, la unidad metro por segundo al cuadrado, igual a mi aceleración. Entonces ya sé cuánto vale mi aceleración. Vale 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora voy a tener en cuenta la siguiente parte. Quiero hallar la tensión. Entonces, así como trabajamos acá, trabajamos solo esta mitad. Recuerda que esto lo hemos cortado. Solo la mitad. ¿Qué tengo? Tensión, fuerza 1, masa y ya conozco la aceleración. Entonces, ¿cómo sería mi fórmula? Nuevamente sumatoria de fuerzas porque voy a tener la tensión y voy a tener fuerza 1. Entonces tendré sumatoria de fuerzas es igual a ¿quién? Ya no hago sumatoria de masa porque ya lo corté, solo tengo una masa. Masa por la aceleración. Así. Entonces recordemos que este 60 es mayor, él está moviendo todo. Entonces acá sería 60 menos la tensión es igual a la masa que es 11 por la aceleración que es 2. Ahora sí, ya tengo los valores, sería 60. Este que está restando pasará sumando.
Por lo tanto, él pasará restando, ¿no? 11 por 2 pasa restando. 11 por 2 sería 22. Menos 22. ¿Sí? Entonces acá yo tendré mi tensión. 60 menos 22 será igual a 38. ¿Sí? Recuerden, 38, 40 más 20, 60. 38 y la unidad. Como es una tensión, la unidad sería el newton. Recuerda que la tensión también es una fuerza. En el número 5 tengo un sistema de poleas y me pide ya la aceleración de los bloques. Entonces lo que yo tengo que entender aquí es qué bloque es el que jala todo el sistema. Por lo tanto, yo tengo aquí un bloque de 7 kilos y 3 kilos. Por lo tanto, él tiene mayor masa que 3. Quiere decir que él va a jalar al sistema. El sistema vendría de esta forma. Él va a caer, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con él? Él va a subir. ¿Sí? Él va a subir. Ahora, ambos tienen pesos diferentes. Él tendría un peso de 70 newton y él tendría un peso de 30 newton. ¿Recuerdas la fórmula para el peso? En caso no te acuerdes, el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces, aquí yo tendré un peso 1. El peso 1 sería 7 kilogramos por 10 de gravedad. Peso 1 será 70 newton. El otro sería igualito, ¿no? Peso, masa por gravedad, peso 2 sería 3 kilogramos por 10. Peso 2 sería 30 newton, ¿sí? Por si acaso no te hayas acordado, esto lo vimos en estática. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer de forma mental. Bien, tengo 70 newton y 30 newton. Entonces, ¿quién es contrario? 30, porque es menor. Y 70 va a favor, entonces 70 es positivo. La aceleración en este sistema, entonces, también va a tener esta dirección. La aceleración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aceleración iba a favor de la fuerza mayor y del movimiento. Ahora, con este dato, debo hacer mi fórmula que ya conocemos. En este caso sería sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de masas por aceleración. ¿Sí? Tengo dos fuerzas, tengo dos masas y solo tengo una aceleración para todo el sistema. Las fuerzas serían 70 menos 30. Y recuerda que las masas sí se van a sumar. En este caso sería 7 más 3 por la aceleración. Esto se despeja y yo lo puedo tener así. 70 menos 30 quedaría 40 sobre, acá voy a tener mi aceleración, y el que está multiplicando pasará dividiendo. 7 más 3 sería 10. 10. Por lo tanto, al simplificar quedaría 4 metros por segundo al cuadrado igual a mi aceleración. Entonces ya tengo la aceleración de todo ese sistema de poleas. En la número 6 me dice el ejercicio hallar la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda que los une. Quiere decir que yo voy a tener que cortar esta cuerda, ¿sí? Y saber cuál es la tensión. Ahora, analicemos otra vez. ¿Cuál tiene mayor masa? ¿3 o 2? 3, ¿cierto? Entonces él es el que va a mover todo el sistema. Él va a mover y él se irá hacia abajo y él se irá hacia arriba. ¿Sí? Entonces este sería su movimiento, ¿no? Este sería su movimiento. Por lo tanto, él es el positivo. ¿Cuánto de peso tiene él? Ya sabemos, ¿no? Masa por gravedad quedaría 30 newton. Y él sería solo 20 newton. Ya tengo aquí sus pesos, ya conozco sus masas. Y recuerda, la aceleración va a ir a favor del peso mayor. En este caso, va a tener este sentido de la aceleración. Ahora, me piden hallar la tensión. ¿Qué sentido tendrá la tensión? Recuerda que la tensión tiene que estar en contra del movimiento. En este caso, si yo corto el cable aquí, o aquí en este lado, no hay problema. ¿Hacia dónde va a ir la tensión? No puede ir hacia abajo, tendría que ir hacia arriba. Entonces, la tensión tendría este sentido, hacia arriba. Y con esto de aquí ya puedo hallar entonces todos mis datos. Lo primero que debo hacer, hallar es la aceleración. Entonces, ubico mi fórmula, donde
la sumatoria de fuerzas, vamos a ponerlo con otro plumón, sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de masas por aceleración. ¿Cuáles son mis fuerzas? 30 y 20. Como son contrarios, los resto. 30 menos 20 es igual. Sumatoria de masas. Las masas sí se pueden sumar. 2 más 3 quedaría 5 por la aceleración. 30 menos 20 quedaría 10 sobre 5. Y esto es igual a mi aceleración, que va a salirme 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, ya tengo la aceleración. Ahora que me están pidiendo ya la tensión. Entonces omito este gráfico de aquí y solamente me quedo con esta parte. Y vuelvo a hacer mi fórmula. Solo tengo una masa y tengo ahora dos fuerzas. Entonces, ¿cómo sería mi fórmula? Quedaría por acá. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recuerda que el 30 es positivo. 30 menos la tensión. Menos la tensión. Igual a la masa. La masa ahora es 3 nada más. Por la aceleración que había salido el valor de 2. Ya está. Entonces tendré aquí 30 menos t es igual a 6. Este menos t pasa sumando, quedaría t. Y este 6 pasaría restando. 30 menos 6. Y 30 menos 6 es 24. La unidad es el newton. Y esto es igual a mi fuerza de tensión. Quiere decir que esta cuerda tiene 24 newtons de tensión para ese sistema. Y la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. En la número 7 me pide hallar la aceleración de todo el sistema. Entonces, si tengo la fuerza, la aceleración tendría este sentido. Y tengo 4 bloques de la misma magnitud, o sea que valen lo mismo. 2, 2, 2 y 2 más. Tendría 8. Entonces acá sería mi fuerza es igual a sumatoria de masas por aceleración. ¿Sí? Y aparte de eso me dice que la fuerza es 24 newton. Esta es la fuerza con la cual se está trabajando. Reemplazo mi fuerza 24 newtons es igual a la masa sumatoria, en este caso 2, 4, 6, 8. 8 kilogramos por la aceleración. 24 entre 8 tendré el valor de 3 metros por segundo al cuadrado. Esto será igual a mi aceleración para este sistema. En el número 8 me pide hallar la aceleración y la tensión en la cuerda, teniendo en cuenta que la masa es 2 kilogramos, el que está en una superficie, y el que está colgando sería de 3 kilogramos. Por lo tanto, él tiene mayor masa y generará mayor peso. Entonces, el movimiento de este sistema sería de esta forma. ¿Sí? Y sería aquí un peso de ¿cuánto? De 30 newtons. Así. Por lo tanto, la aceleración debe tener el mismo sentido. Quiere decir que la aceleración va a tener este mismo sentido, hacia abajo. Ahora, cuando yo corte la cuerda en cualquier tramo, imaginemos acá, entonces esa tensión tiene que ir contrario al peso. Porque si va al mismo sentido no tendría valor, no podría salirnos un valor real. Entonces aquí la tensión tiene que ir en sentido contrario a todo el movimiento. Bien, es similar a lo que hemos ya visto en los ejercicios anteriores, solo que se presenta en otra gráfica. Por lo tanto, yo necesito saber primero cuál es mi aceleración. Y hacemos entonces, tengo fuerza, tengo sumatoria de masas y hay aceleración. Vamos a hacerlo en esta parte de acá. Fuerza es igual, sumatoria de masas por aceleración. Fuerza, en este caso solamente es 30. Sumatoria de masas sería 2 más 3, 5. Por aceleración. 30 entre 5 me va a salir a 6 metros por segundo al cuadrado, igual a mi aceleración. Ahora con este dato desarrollo la parte de la otra gráfica. En este caso sería aquí. Cuando yo corto, ¿sí?
me quedaría solamente esta masa de acá. Entonces, bien, aquí tendré lo siguiente. Sumatoria de fuerzas, porque ahora sí voy a trabajar dos fuerzas, es igual a masa por aceleración. Bien, entonces hago el reemplazo aquí. Tendré 30 menos la tensión es igual a la masa, que es 3, por la aceleración que hemos hallado hace rato, 6. El estar restando pasará sumando, quedaría 30 menos 18 es igual a la tensión. ¿Sí? Recuerda que él está sumando, pasa restando, y él está restando, pasará sumando. 30 menos 18, tenemos el valor de 12 newton, igual a mi tensión. Entonces ya tengo los dos valores. Tengo 6 de aceleración y tengo 12 newtons para la tensión del sistema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en las alternativas, al parecer ha visto un pequeño error. ¿Sí? Así que hay que corregir nada más en sus fichas. En la número 9 me pide determinar la fuerza de contacto entre los bloques sabiendo que no hay rozamiento. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la fuerza de contacto? Está aquí en el medio, entre los bloques. Pero para yo saber cuál es su dirección, debo mirar todo el sistema y ver cuál es la fuerza mayor. Entonces, si 12 newton es mayor que 7, todo el sistema tiene esta dirección. Y entonces yo debo primero hallar cuál es la aceleración de ese sistema. Entonces, si el sistema, ¿sí?, que tengo aquí, vamos a graficarlo por acá. Tengo ahí un bloque de 3 kilogramos, ¿sí? 3 kilogramos. Y la fuerza mayor está en este caso por acá, con 12 newton. La fuerza de contacto va a estar aquí en el centro, ahí. Y por lo tanto tendría que ser contraria ¿a quién? Al movimiento, ¿sí? Contraria al movimiento. Entonces, como tiene que ser contraria al movimiento, va a tener esta dirección. Y ahí voy a tener yo la fuerza de contacto. Entonces, ¿yo qué necesito saber? Primero mi aceleración. Y con este dato desarrollo mi aceleración. Entonces, yo tendría aquí sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de masas por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo 12 y tengo 7. 12 menos 7. Las masas, ahora sí las sumo. 2 más 3 quedaría 5 por mi aceleración. 12 menos 7 quedaría 5 sobre 5 es igual a mi aceleración. Me falta ubicar aquí el signo igual. Ya está. Y aquí quedaría 1 metro por segundo al cuadrado, equivalente a mi aceleración. Con este valor desarrollo el otro caso. Entonces aquí yo tendré sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, nada más, porque solo considero una masa. Aquí quedaría 12, el eje positivo, porque es el eje que va a mover todo el sistema, menos la fuerza de contacto. Esto será igual a 3 por la aceleración, que me salió 1. Ahí está. Él pasa sumando, fuerza de contacto, y él pasa restando. Quedaría 12 menos 3. Al restarlo me va a salir 9 newtons, igual a la fuerza de contactos. Entonces ya hemos hallado nuestra fuerza de contacto en el sistema. En la número 10, en el sistema mostrado, determinar la aceleración de las masas y las tensiones de las cuerdas. Nuevamente hay que analizar ahora hacia dónde se mueve todo el sistema. Si analizamos, él tiene 4, él tiene 3, pero en este tramo, si partimos por la mitad, hay otro 3 kilogramos. Entonces, si yo sumo estos dos, tendría 6. Es mayor que 4. Por lo tanto, mi sistema tiene este movimiento. Va a caer donde tengo 6 kilogramos. Y este que tiene 4 va a tener que subir, ¿sí?, en el sistema de poleas. Bien, sus pesos ya lo puedes deducir. Él tendría ¿cuánto? 40 newton. Él tendrá, vamos a ponerlo aquí a un costado, 30 newton. Y él también va a tener 30 newton. Su movimiento de él será para arriba, mientras que esto de 30
serán hacia abajo. Bien, porque van a favor de la gravedad. Entonces tengo 60 en contra de 40. Ahora, ¿cuáles son las tensiones? Las tensiones tengo solo dos. 1 y toda esta cuerda que es la tensión 2. ¿Sí? Entonces, aquí yo debo hallar una tensión. Vamos a ponerle tensión 1 y que tiene que ir contrario al peso. En este caso, va a tener que ir contrario a este peso de 30. Por lo tanto, esta tensión 1 va a ir hacia arriba. Igual acá arriba. Al cortarlo, generó una tensión 2. Esta tensión 2 también va a ir contrario a todo este peso. También va a ir hacia arriba. Y la aceleración del sistema tiene que ir a favor de estos movimientos, ¿cierto? De 60. Entonces la aceleración tendrá este sentido, ¿no? Así. Y después dará la vuelta. Entonces ahí estará la aceleración para el sistema. Bien, entonces con esos datos empiezo a desarrollar mi ejercicio. Lo primero que yo debo saber es cuál es la aceleración. Y para ello hago sumatorias. Sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de masas por aceleración. ¿Te das cuenta que la fórmula no ha cambiado hasta ahorita? Simplemente cambia la gráfica y cómo interpretamos la gráfica. ¿Cuántas fuerzas tengo? Tengo 3. Pero primero van las positivas. Sería 30 más 30 menos 40. Ahí está. Esto será igual a las masas. 3 más 3 más 4. 3 más 3 más 4. Recuerda que las masas sí se pueden sumar. Por la aceleración. Acá tendré 60 menos 40, tendré el valor de 20, sobre, acá tengo 3, 6 más 4, tengo el valor de 10. Y esto es igual a mi aceleración. Entonces mi aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Ahora necesito hallar la tensión. Vamos a hacer la tensión 1 primero. ¿Qué tengo aquí en tensión 1? Vamos a ponerle letra A. Y tendría sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Porque hay tensión 1 y hay peso. Pero solo tengo una masa. Y tengo una sola aceleración. Entonces, ¿quién está a favor? El peso. ¿Sí? Él va a favor, él es positivo, él mueve el sistema. Entonces quedará 30 menos tensión 1, porque le hemos denominado tensión 1. Masa sería 3 y la aceleración que nos salió 2. Ya sabemos que esto cambia de signo al momento de trasladarlo. Entonces aquí yo tengo el valor de 30 menos 6 y es igual a la tensión 1. 30 menos 6 quedaría 24 newton, vale esta tensión 1. Y de la misma forma que hice la tensión 1, hago la tensión 2. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Sumatoria de fuerzas, ¿sí? Pero esta vez esta tensión está sosteniendo dos masas. Por lo tanto habrá una sumatoria de masas por aceleración. ¿Cuál sería la fuerza? En este caso, los dos pesos, 60. 60 menos la tensión 2. ¿Sí? Porque tensión 2 es lo que va a jalar. Y las masas, 3 más 3 sería 6. Por aceleración. Y la aceleración también ya teníamos valor, ¿cierto? La aceleración valía 2. Eso no va a cambiar. 2. Entonces invertimos aquí. Quedaría 60 menos 12 igual a mi tensión 2. Y esto sería igual a 48, en este caso, newtons. Tensión 2. Y ya tengo entonces el desarrollo del sistema. Voy a tener una aceleración de 2. Voy a tener una tensión de 24. Y voy a tener otra tensión de 48 newtons. En el ejercicio 11, si las superficies son totalmente lisas, la fuerza de reacción entre las masas B y C será, entonces me da masa A, esta es la masa A, la B y la C. La A tiene 2 kilogramos, la B 3 y la C tiene 5 kilogramos. Y me pide cuál es la fuerza de reacción, o sea, la fuerza de contacto. Y esa fuerza de contacto va a estar ubicada entre B y C, o sea, va a estar por acá.
Ahora, hay que entender cuál es la fuerza mayor. 100. Y acá tengo 40. Él es mayor. Si él es mayor, quiere decir que el sistema tiene este sentido, ¿cierto? Va a ir hacia ese lado. Hacia allá va nuestra aceleración. Entonces, si el sentido tiene esta forma, la fuerza de contacto tiene que ir contraria. Para que me entiendan con otra gráfica. Voy a graficar nuevamente aquí. Tengo este bloque que vale 5 kilogramos. Y yo tengo la fuerza mayor que es 100. ¿Sí? Acá está mi fuerza de 100. Entonces, si mi aceleración tiene este sentido, tiene ese sentido, quiere decir que mi fuerza de contacto tendrá que tener el sentido contrario. De esta forma. Aquí está mi fuerza de contacto. ¿Sí? Que es la que me están pidiendo, ¿no? O fuerza de reacción. Entonces, para yo saber esta fuerza, tengo que saber cuál es la aceleración. Y la aceleración lo hallo con todo este sistema. Entonces, aquí tendré dos fuerzas y haré sumatoria de fuerzas. Tengo tres masas, tendré sumatoria de masas y con esto hallo la aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? 100 menos 40. 100 menos 40. Ya está. ¿Cuáles son las masas? 2 más 3 más 5. Entonces acá sería 10. 10 por aceleración. Acá tendré 60 sobre 10 es igual a mi aceleración. 60 entre 10 a 6 metros por segundo al cuadrado. Esto es igual a mi aceleración. Con este valor hago mi otro ejercicio. Y acá tengo sumatoria de fuerzas, que es igual a masa, porque solamente es una masa, por la aceleración. ¿Y a quién voy a restar? Tengo 100 menos la fuerza de contacto. Y acá tengo la masa, que es 5, por la aceleración, que me salió 6. Entonces, al invertirlo, quedaría así, ¿no? 100, o al pasarlo al otro extremo, ¿no? Quedaría 100 menos 30. Es igual a mi fuerza de contacto. Y 100 menos 30 quedaría 70. Como es fuerza, sería Newton, que es la fuerza de contacto en este punto. Y ya tengo entonces resuelta la número 11. En el número 12, un cuerpo de 5 kilogramos de masa, tengo 5 kilogramos de masa, dice que comienza a desplazarse con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Y después lo va a cambiar a 14 metros por segundo. La velocidad final de 14 metros por segundo. Y esto lo va a hacer en un tiempo determinado de 3 segundos. ¿Sí? Este cambio lo hace en 3 segundos. Bien. Hallar la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo. Entonces, mi fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, la masa sería 5. Y la aceleración, tú te acuerdas que la aceleración es velocidad final menos inicial sobre tiempo. Mi aceleración sería velocidad final 14 menos 2 sobre el tiempo, que es 3. Mi aceleración sería 12 sobre 3. Mi aceleración será 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces reemplazo este valor aquí y mi fuerza sería 20 newton. En el número 13 me pide hallar la aceleración de los bloques. Entonces, ¿recuerdas? Fuerza mayor y fuerza menor. El sistema tiene un sentido, ¿no? Una dirección. En este caso, hacia donde va la fuerza mayor. ¿Y qué hago aquí? Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de masas por aceleración. ¿Cuáles son mis fuerzas? 56 menos 36. Y esto sería sumatoria de masas, 10 más 30, 40 por aceleración. Acá tendría el valor de 20 sobre 40. Y esto es igual a la aceleración. Entonces quedaría la mitad, ¿no? Un medio. Un medio es igual a la aceleración.
Y este sería 0,5 metros por segundo al cuadrado igual a mi aceleración. Bien, entonces ya hemos hallado la aceleración de ese sistema. En la número 14, nuevamente me pide el sistema hallar ahora la tensión de la cuerda que une a estos dos bloques, tanto de 9 kilogramos como el de 11 kilogramos. Y tengo una fuerza de 120 contra una de 40. Quiere decir que el sistema va hacia mi derecha, ¿no? Por lo tanto, mi aceleración está a favor de la fuerza mayor. Y si yo quiero hallar la tensión que los une en esta cuerda, entonces yo debo entender que al cortarla, la tensión va a tener este sentido, ¿sí? Contrario a este movimiento. Pero primero hay que hallar la aceleración. Entonces hago sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de masas por aceleración. Mi fuerza sería 120 menos, en este caso 40, y esto es igual a la suma de las masas, 9 más 11, en este caso sería 20 por aceleración. 120 menos 40 tenemos a 80 sobre 20 es igual a mi aceleración. Al simplificar quedaría 4 metros por segundo al cuadrado igual a mi aceleración. Bien, ahora aplicamos cortando este dibujo de acá y tenemos acá el sistema, ¿cierto? Son dos fuerzas, entonces nuevamente sumatoria de fuerzas es igual solo a una masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? 120 menos la tensión. Esto es igual a la masa, que es 11, por la aceleración, que había salido 4. Entonces quedaría 120 menos 44. ¿Sí? Este es igual a ¿quién? A mi tensión. Entonces tengo que restar ahora esas dos fuerzas, que tendría 120 menos 44. Y me va a salir 76. En este caso la unidad, ¿sí? 76. Y la unidad sería el newton. Bien, entonces ya tengo la tensión que se genera en este sistema. En el número 15 me pide hallar la aceleración de los bloques. Entonces recordemos las condiciones. El que tenga más masa o mayor cantidad de masa es el que mueve el sistema. En este caso, él tiene 14 y él tiene 6. Por lo tanto, él va a mover a todo el sistema, ¿sí? Así. Y él va a tener que subir. Entonces, él tiene este sentido y él tiene un sentido hacia abajo. Si él tiene 14 kilogramos, sería 140 newtons de peso. Y él tiene 6 kilogramos, sería 60 newtons de peso. Bien. Entonces, como él es mayor, quiere decir que la aceleración va a adquirir el mismo sentido. Y con esto ya puedo desarrollar mi ejercicio. Entonces tengo dos fuerzas, sumatoria de fuerzas es igual a las dos masas, sumatoria de masas por la aceleración, que es lo que me piden allá. Las fuerzas serían 140 menos 60. Y esto es igual a las dos masas, 14 más 6, que sería el valor de 20, por la aceleración. Acá sería 80 sobre 20. Y esto es igual a mi aceleración. 8 entre 2 sería 4. 4 metros por segundo al cuadrado es igual a mi aceleración.